Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy en este domingo 9 de agosto. Yahuatá, Yajina, Yahawa lleva, con la palabra del Señor que nos fortalece. Y en este domingo 19 del tiempo ordinario. Queridos amigos, la palabra del Señor a través del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Queridos amigos, hoy en este domingo tan lindo, la palabra del Señor que viene a través de este libro de los Reyes y nos presenta a Elías. Elías que está siendo perseguido, Elías que está buscando esa paz y esa serenidad, porque él lucha, porque Yahvé es mi Dios. Elí, Ya, mi Dios, Ya. Mi Dios es Yahvé. Elías se dice Ubeain. Y entonces yo estoy defendiendo la causa de Yahvé, porque Jezabel, que era ya del norte y que se había casado con Ahab, el rey, entonces ahora comenzó a traer a sus baales, a sus sacerdotes y entonces a todos estos profetas falsos. A Elión y Nebra, porque el verdadero Dios, Ya, Elí, mi Dios es Yahvé, Elías. Bueno, y aquí entonces huyendo él se encuentra en la montaña. Señor, me voy con la reimea, llego a Diparágina, llego. Estoy luchando por tu causa y vas a ver, mami, va de situación, beba. Pero yo, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi Dios? Vean el grito del salmista. ¿Dónde está mi Dios? Y entonces aquí le dice, ponte, sal y quédate al pie de la montaña, Elías. Sal y quédate al pie de la montaña. Y en ese momento el Señor pasaba. Porque yo por andu, muy con el año de Yara, Dorojeshai con de Yara, vaya con pesa, se cota disparada de aquí para allá, con ambas, con a, o ya pues iba ahí a llevar con a corrupto a tira, con ave, la reina y el rey me están persiguiendo. Y vas a ver, llega tú la culpable, a cuál ya pues la iba ahí. Y entonces dice que el Señor comienza a pasar, el Señor pasaba. Dice, pasó un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en ese viento huracanado. Después hubo un terremoto, pero el Señor no estaba tampoco en el terremoto. Después se encendió el fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después, una brisa suave. Queridos amigos, queridos amigos, esto nos pone, ¿verdad?, en una situación ante el Señor. ¿Cuál es nuestra actitud ante el Señor? Yandebe como ese viento huracanado, brum, 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 baretebe, que amoa, aveñamoyana, yahuelua, aveñandeyana. Ahí no estaba el Señor. Ellos comieran de pechoragüere y veñandeyana. Después viene enseguida aquí el terremoto. Nambre, con añamos un bala, ya popea, ya poamoa. Aunque a veces, ¿verdad?, hace falta realmente porque sentimos esas ganas, porque tengo no ñanduya con ya pues la iba ahí a llevar terremoto. El Señor no estaba en el terremoto. Después dice que viene el fuego. No, hombre, entonces el Señor no estaba en el fuego. Y luego pasó una brisa suave. Una brisa suave. Queridos amigos, esta es la paz y la tranquilidad. Es ahí donde Elías se cubre el rostro y dice, Señor mío y Dios mío, en esta paz y en esta serenidad es el amor y es entonces lo que yo tengo que sembrar a través
de tu palabra, a través de mi vida, a través de mi ejemplo, buscar la paz y la serenidad. Queridos hermanos, y cada uno de nosotros, si verdaderamente buscásemos esa paz, esa justicia, esa armonía en el mundo, evidentemente que ñande yara lleva hoy me mañana lleva. Es decir, hubiésemos ya construido el reino de Dios. No perdamos tiempo, pidamos que el Señor venga en medio de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.